Bienvenidos al cuarto vídeo, donde básicamente vamos a desarrollar o plantear cómo es que va a ser nuestra base de datos. Bien saben que vamos a utilizar una base de datos en MySQL. Vamos a diseñar, o al menos vamos a plantear qué es lo que qué entidades va a tener nuestra base de datos para nuestra página web, es decir, las relaciones que haber entre ellas y cuántas tablas va a tener nuestra base de datos. Entonces vamos a ello. En este caso yo voy a utilizar un software, o mejor dicho, un programa de edición de imágenes. Ustedes incluso pueden utilizar un programa especialmente diseñado para crear la funcionalidad de una base de datos, las tablas, las relaciones de integridad, incluso para generarlas. O incluso pueden utilizar una hoja y un papel y establecer ahí cuántas tablas va a tener su base de datos y las relaciones. En mi caso, pues yo voy a utilizar solamente un software de edición de imágenes. Bien, entonces digamos que esta es toda nuestra base de datos. Vamos a colocar, a ver, un background o unas líneas un poquito más gruesas, digamos ahí. Esta es nuestra base de datos. Nuestra base de datos va a tener el nombre de BD. Vamos a colocar store por lo pronto. Esto puede cambiar, no necesariamente tiene que ser así. Ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes deseen. Ya, ahora esta base de datos pues va a tener cuántas tablas. Va a tener una tabla de login. Luego va a tener una tabla de digamos el carrusel. Va a tener otra tabla de categorías. Y finalmente va a tener una tabla de productos. Entonces distribuimos, o al menos lo colocamos en el centro. Acá tenemos algo que está de más y ya está. Yo le voy colocando un nombre de una vez. Que esta es nuestra tabla de login. ¿Por qué solamente le pongo login? Porque no va a ser un sistema de usuarios. Solamente va a ser la autenticación para que pueda el usuario de la página web, el dueño, o sea, el propietario o el encargado, pueda administrar esa página mediante un login que va a ser el ingreso de un correo electrónico y una contraseña. Luego tenemos la tabla carrusel. Tenemos nuestra tabla de categorías. Y vamos a tener nuestra tabla de productos. Vamos a utilizar el singular nada más aquí. Bien. Nuestra tabla de login pues no se tiene que relacionar con ninguna, no es necesario. Salvo para aplicaciones un poquito más avanzadas, pero en este no es el caso. La tabla de login solamente va a tener campos como ID, siempre tiene que haber un ID. Tiene que haber un usuario desaparecido. Pero vamos a lo más simple posible. Entonces un correo electrónico y vamos a necesitar un password. Necesitamos otros campos adicionales, pues no lo veo conveniente. Es suficiente con esto. Ok. Ahora, ¿qué necesitamos para nuestra tabla de carrusel? Nuestra tabla de carrusel va a tener un identificador único, porque de repente puede ser, digamos, que tenga 4 o 5 imágenes, pero ¿qué pasa si borra una? Entonces la ID tiene que ser incrementable. Básicamente pues necesitamos que cosa el nombre, de repente si va a ser un carrusel necesitamos que muestre un texto en el medio que sea como que llame a una acción. Entonces, y puede ser una URL, porque se supone que ese carrusel tiene que ser como un sistema de promociones o algo así, que permita
lanzar un link hacia una sección de la página web. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un ID y necesitamos probablemente una descripción. Sí, una descripción. Va a ser corta la descripción. Puede ser un título, otro nombre. Obviamente vamos a necesitar una foto. Entonces, vamos a colocarle URL foto. ¿Por qué? Porque va a guardar solamente la foto. El primer campo es un número, el segundo campo es un texto que no va a ser más de 200, máximo 300, no es mucho creo, 150 vamos a poner. Después la URL de la foto y la acción que va a ser un link hacia la página interna. ¿Qué más podremos necesitar? Podremos necesitar un orden, es decir, qué slide, se puede decir qué slide o qué foto es la que va a ir al inicio, en segunda posición, en tercera, en cuarta, en fin. Creo que eso es todo lo que necesitamos en Control Carrusel. Después en categoría, ¿qué vamos a necesitar en categoría? En categoría también vamos a necesitar un ID, vamos a necesitar un nombre de la categoría. Y aquí vamos a necesitar un campo que es slug, un nombre. Obviamente vamos a necesitar una descripción, una foto, un link, no es necesario un link, un orden, probablemente sí. Y después fecha de creación. Y fecha de actualización, se puede decir. Esto vamos a utilizar nombres más cortos. Update. Fecha update. Y created. Vamos a utilizar esto. Mejor así. Cuando ha sido creado. Y update. Add. Ya está. Creo que eso es todo lo que necesitamos en categorías. Y ahora viene nuestra tabla de productos. Nuestra tabla de productos, ¿qué necesita? Normalmente, pues me parece que todo esto. Tal igual, es el Slack, el nombre, descripción, la foto de ese producto, el orden, obviamente, y la fecha de creación y la fecha de actualización. Pero, ¿qué más podría ir? Se podría colocar, por ejemplo, el precio. Ahora puede haber un precio mayor, o mejor dicho, un precio antiguo. Eso es con fines de marketing ya. All lo vamos a colocar. Obviamente esto ya es referencial, no es necesario que les diga que esto va a ser string. Podemos notar, por ejemplo, el slash es básicamente la terminación de la URL de este producto. Es decir, por ejemplo, le ponemos digamos, en este caso, mouse. Mouse es una palabra seca, por ejemplo, impresoras, ratón. Por ejemplo, ratón, si que colocamos ratón, lleva tilde. Y el slash es una palabra que no debe llevar nada de tildes, no debe llevar caracteres latinos, ni espacios, ni mayúsculas, solamente tiene que estar estructurado en la manera más simple. ¿Por qué? Porque esta palabra va a ir en la URL. Esto con el fin de tener URLs amigables, es decir. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad cuando estemos ya estructurando la página o la sección de producto, ¿no? En sí. Nombre es string, descripción es string, o puede ser text, ¿no? Ya siendo un poquito más específicos. Text, ¿por qué? Porque puede contener caracteres HTML, me refiero a etiquetas HTML. Por ejemplo, negritas, más grande H1, H2, H3, en fin. URL, pues solamente guarda una cadena que es del nombre de la foto o de la imagen en sí.
El orden, bien ya saben que es el orden que el usuario puede darle a la página. A la página me refiero al producto. ¿Qué producto va a aparecer arriba? El precio. ¿Qué más podría decir? Vistas, por ejemplo, que es muy importante. Vistas o visitas, te podemos colocar. El precio ya saben que es de tipo, se prefiere decimal o double, pero en PHP, mejor dicho en MySQL, pues vamos a agarrar decimal. Igualmente esto, los precios. ¿Y qué más podríamos necesitar acá? Creo que esto sería ya con la construcción de nuestra base de datos con nuestras tablas. Esto queda solo, no queda acá. Acá hay algo que arreglar. Por ejemplo, necesitamos saber, digamos, tenemos 30 productos y dos categorías. Entonces necesitamos saber qué cantidad de esos productos, de esos 30 productos, pertenecen a tal categoría. Me refiero, por ejemplo, aquí de repente podemos colocar monitores. Y acá, a ver, monitores es una categoría. Y un producto de esa categoría puede ser monitor LG, por ejemplo, ¿no? Y tal. ¿Me entienden? Entonces aquí puede ser control C, otro monitor Samsung. Estoy diciéndolo de manera genérica. No sé si se escribe así, creo que es al revés. Ya, esta es una categoría y tiene dos artículos o dos productos. Monitor LG y monitor Samsung. Esto incluso se puede diversificar más, pero por cuestiones didácticas lo vamos a dejar ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo pues un tercer artículo y este tercer artículo es un mouse? ¿Dónde entraría? No entra acá. Mouse óptico, digamos, ¿no? Para ser un poquito más específicos para el ejemplo. Mouse óptico, no sé, de una pila, en fin. No tengo las características, pero la idea es esta. Entonces aquí tendría que haber una categoría que se llame ratones o la palabra que más utiliza la gente o las personas. Entonces, mouse. Podrían utilizar así mouse, pero suficiente con que sea mouse. Se supone que dentro de esta categoría mouse va a estar este producto que es mouse óptico. Entonces, ¿cómo es que hacemos para relacionar esto en nuestra tabla? Porque no hay forma, es decir, ¿cómo relaciono? Para eso tiene que crecer nuestra base de datos con un campo adicional. Ese campo adicional se va a llamar categoría subguión ID. Entonces aquí, ¿qué va a guardar? Va a guardar el ID de esta categoría. Es decir, por ejemplo, monitores tiene la categoría 1 y mouse va a tener la categoría 2, es decir, su ID, su identificador. Aquí lo que se va a guardar en categorías, ya dejando esto de lado, cuando registremos en la tabla, mejor dicho, al mouse óptico, le coloquemos su nombre, su slash, su foto, su orden. Aquí tenemos que colocar a qué categoría pertenece. Entonces, mouse pertenece a la categoría 2. El mouse óptico va a pertenecer a la categoría 2. Y acá tenemos que almacenar el número 2. De la misma forma se tiene que hacer para estos productos que son los monitores, que en este caso vendrían a ser pertenecen a la categoría 1. Eso es lo que va a guardar el campo categorías-id. Entonces con esto ya creo que está claro qué es lo que vamos a hacer durante los siguientes vídeos. Vamos a crear nuestra tabla de login, en el siguiente el carrusel, la categoría y los productos, y finalmente vamos a establecer las relaciones entre ellos. Todo esto utilizando Exam.